Tengo 20 minutos, voy a intentar controlar el tiempo. Muchas gracias, buenas tardes a todas y a todos. Estoy encantado de tener la oportunidad de estar aquí dando esta comunicación en la que voy a hablar de la conicidad de los signos, ayuda a aprender nuevas palabras, a conceptos abstractos en un idioma extranjero, dirigido a personas oyentes que están aprendiendo una segunda lengua. La lengua de signos puede servir como apoyo. Si además del español quiero aprender otra lengua, como el inglés, ¿podría contar con el apoyo de la lengua de signos para mejorar en mi aprendizaje? Esa es la pregunta que vamos a intentar contestar. Esta investigación está dirigida por una compañera que es, y otro director que es psicolingüista. Yo he participado en mi calidad de lingüista. Y se va a centrar especialmente en los conceptos abstractos, que ya cuentan con diversos estudios e investigaciones que constatan que los gestos, la iconicidad, los dibujos o pictogramas sirven de apoyo. Cuando hablo de gestos, hablo de gestos humanos, representados en imágenes y que efectivamente demuestran un resultado positivo. Lo que pasa es que falta una investigación por principios y ahí es donde entramos nosotros a jugar un papel fundamental para ver si esto se produce, si la movilidad del cuerpo humano, si el uso de gestos lingüísticos, en este caso de la lengua de signos, ayudan al aprendizaje de una segunda lengua en los conceptos abstractos. Para eso utilizamos no solo una lengua extranjera, sino también una lengua artificial denominada BIMI e incluso otros gestos, con el objetivo de ver qué resultados conseguíamos. Efectivamente, la lengua de signos supone un apoyo, especialmente cuando hablamos de la metáfora conceptual o de la metonimia intrínseca a determinados signos vinculados a conceptos abstractos. Muchas veces la propia lengua de signos contiene elementos icónicos, especialmente con elementos concretos, como el signo de coche. Pero ¿qué pasa con los conceptos abstractos, cuyos signos suelen ser arbitrarios más que icónicos? Lo que hicimos fue buscar la iconicidad dentro de estos signos abstractos gracias a la metáfora conceptual que nos ayudaba y nos apoyaba en la consecución de esta teoría. A través de esta investigación fuimos conscientes de que los gestos efectivamente servían de apoyo, aunque, como comentaba antes, faltaban pues, los principios o un estudio de principios, ya que no encontrábamos una explicación al respecto. Y asumimos esta parte de la investigación que arrojó unos resultados que efectivamente demuestran que la lengua de signos supone un apoyo para un aprendizaje más ágil de conceptos abstractos en una segunda lengua. Hay un par de autores cuyos estudios certifican que cuando estamos hablando de conceptos abstractos hay cierto elemento de iconicidad en ellos, aunque no sea muy evidente, y del que formen parte el proceso imaginativo humano, ya que van a contener metáforas conceptuales que nos permitan un mayor entendimiento de los mismos. Esto se ve claramente en la lengua de signos, que tiene una gran carga icónica. Desde ese enfoque teórico decidimos hacer experimentos cuyos resultados ahora os voy a explicar. ¿Qué pasa cuando aprendemos una segunda lengua y utilizamos como apoyo la lengua de signos? Es interesante el uso de estrategias, en este caso el de la lengua de signos, para un mejor y mayor aprendizaje. En nuestra investigación hicimos un reclutamiento de varios informantes que desconocían por completo la lengua de signos, porque estamos analizando el aprendizaje de una segunda lengua con el apoyo de la lengua de signos para personas que desconocen la lengua de signos. Si quiero aprender español, pero yo sé inglés, vamos a hacer esta comparativa a través de usos de pares de palabras, una en el idioma que conozco, por ejemplo inglés, house, y su equivalente en español, casa. Y además vamos a utilizar una tercera imagen o un tercer signo
o un tercer vocablo de este lenguaje artificial que os comentaba, el BIMI, que no tiene significado semántico, como apoyo para el aprendizaje de esta segunda lengua. Según esta investigación, medíamos el nivel de recuerdo de la palabra aprendida en la segunda lengua. Según ese nivel de recuerdo, se demostraba que el acompañamiento de un tercer elemento funcionaba en mayor o menor medida. En este estudio vimos que los resultados de más interés eran 3. En primer lugar, el efecto de enriquecimiento. Hacíamos una comparación entre la prueba piloto, es decir, veíamos la palabra inicial en el idioma de la persona, y en el segundo par de palabra desaparecía, pero aparecía el tercer elemento, fuese una imagen estática, un gesto, y ahí se medía el enriquecimiento. En el segundo era el efecto de la actuación, es decir, que hubiese una imagen estática o una imagen en movimiento que exigiese la reproducción del signo con el que se estaba contando. Y el tercero era el enriquecimiento de iconicidad. Ahí lo que se medía era una comparativa entre el concepto abstracto referido a la palabra y vinculada a un signo que buscaríamos icónico. Se hacía la comparación entre signos arbitrarios, signos icónicos, para ver qué aportaban al aprendizaje y retención del concepto abstracto en la segunda lengua que estábamos intentando aprender. Si tenemos una palabra en idioma original, dog, le ponemos el par, perro, y el signo icónico en lengua de signos, que puede representarse de varias maneras, vemos que efectivamente cuando hablamos de conceptos concretos es evidente que la lengua de signos es un recurso muy útil. Pero cuando hablamos de conceptos abstractos, desconocidos y cuya iconicidad no existe, son signos arbitrarios, tiramos de la metáfora conceptual o de la metonimia. Hicimos la prueba para ver si efectivamente eran capaces nuestros informantes de aprender una palabra abstracta a través de la lengua de signos y vimos que se utilizaban, por un lado, conceptos concretos, signos icónicos, por otro lado, signos arbitrarios y además conceptos abstractos con signos icónicos y signos arbitrarios. Y los dividíamos en los 2 primeros y los 2 segundos. Y os voy a poner un ejemplo. Si hay una palabra abstracta, disculpad, un concepto abstracto con un signo arbitrario, como puede ser, lo voy a asignar para que veáis el concepto abstracto. Es un signo de granada que he seleccionado. Este es el signo. Es difícil de entender. No es como este signo que está claramente representado o este otro por su iconicidad o incluso este. Pero cuando hablamos de un concepto abstracto, ¿qué es lo que pasa? Ahí aparece la dificultad. Y este signo realmente incluye su metáfora conceptual. Porque ¿qué significa? Es un concepto abstracto, pero ¿esto qué significa? Parece que es arbitrario este signo, pero ni mucho menos. Hay una cierta base de iconicidad. Cuando yo este signo represento en primera instancia, en el centro está el sol y la tierra, el sol y alrededor va la tierra. Es decir, que hay un concepto que es aniversario, que efectivamente tiene un signo que parece arbitrario, pero también encierra en el fondo su base de iconicidad. Y ahí es cuando hablamos de la metáfora conceptual y cómo funciona. Cuando hacíamos la comparación con imágenes estáticas, añadidas a la palabra que estabas aprendiendo sin ningún tipo de relación, o cuando utilizábamos gestos relacionados con 6 condiciones diferentes, con estas 6 condiciones diferentes de las que se desprenden 2 estudios. En el estudio 1, la persona
hacía clic cuando sabía de cuál era la palabra. Disculpad que me acabo de quedar en blanco. Exacto. Veía la palabra, la retenía, la memorizaba, se apoyaba de una imagen estática o de cualquiera de otros recursos para aprender la segunda palabra en el segundo idioma. En el segundo caso se pedía además que para retenerlo mejor replicase el signo en movimiento. Es decir, había una imagen en movimiento, se pedía que se replicase para retenerla de mejor manera. ¿Y cuáles son los resultados? Vamos a pasar la diapositiva para ver cuáles son los resultados. ¿Podemos pasar la diapositiva? Estoy esperando a que paséis a la siguiente diapositiva. Vale, si podéis hacer clic en el vídeo. Veis una palabra, ZUDE, que viene de un lenguaje artificial, el BIMI que os comentaba antes, y después el signo en lengua de signos española. Y su traducción, su posible traducción en lengua española. Representa un concepto concreto, la boca, pero vamos a ver otro ejemplo. No, sigamos hacia adelante. La siguiente diapositiva. Este es un concepto abstracto con un signo arbitrario. Este es el signo. No hay iconicidad aparente en este signo. Habría muchos más, pero he elegido únicamente estos dos. Y aquí lo que veis es una representación de lo que sería un ejemplo del estudio 1 y 2. Realizamos diferentes pruebas. En la pregunta A se preguntaba acerca de los pares de palabras en el idioma 1 y en el idioma 2 y del acompañamiento de gestos para ver si se aprendía mejor cuando las palabras se acompañaban de un gesto o de una imagen estática. Ese sería un ejemplo. Y si recordáis, también analizábamos el enriquecimiento en función de la aportación de una imagen estática o en movimiento. En cuanto a la pregunta B, se aprende más cuando las palabras son concretas que cuando son abstractas. Es decir, hay un efecto de concreción debido al aspecto concreto o abstracto. Y de ser así, si se acompaña de un signo icónico, ¿mejora el aprendizaje? ¿O mejora cuando se acompaña de un signo arbitrario? Después veremos los resultados para averiguar si efectivamente hay un efecto de enriquecimiento. Y cuando hablamos de un concepto abstracto, ¿ayuda a mejorar el aprendizaje cuando lo apoyamos de un signo concreto? Veremos a continuación los resultados y la respuesta a esta pregunta. En cuanto a la pregunta E, habla del enriquecimiento de la actuación, es decir, ver una imagen, pero que no sea estática, sino que tú estés obligado a reproducir ese signo para ver si efectivamente hay un efecto de actuación por el cual tú retienes mejor la palabra en la segunda lengua. Las respuestas a las preguntas A, B, C y E han sido respondidas, han sido conseguidas o constatadas en otros estudios, pero a nosotros lo que nos interesaba más era dar respuesta a la pregunta D, ya que no encontramos ningún estudio que fuese capaz de contestar a esta pregunta, lo cual nos convertía en pioneros gracias al estudio que llevábamos a cabo, y lo reflejamos en estos resultados que veis aquí. Las 6 condiciones de las que os hablaba antes, según el estudio 1 y 2. En primer lugar, conceptos abstractos
que cuentan con un signo icónico, en el segundo lugar conceptos abstractos de nuevo, pero con signos arbitrarios no icónicos. En el tercer lugar, se acompañan de una imagen estática, los conceptos abstractos, y el otro grupo serían los conceptos concretos. En primer lugar, para el primer concepto concreto se acompaña un signo icónico, en el segundo lugar con un signo arbitrario, en tercer lugar sin signo, simplemente con una imagen no relacionada. Para responder a la pregunta de si se ve el enriquecimiento por el gesto, vemos en este gráfico la comparativa entre las 6 casuísticas. La primera y la tercera, que veis separadas, reflejan los conceptos abstractos. La otra parte, los conceptos concretos. Y la primera y la tercera van acompañadas de signo, la primera acompañada de signo icónico y la tercera de una imagen estática. Lo importante que vemos aquí es el grado o el nivel de recuerdo de la palabra en el segundo idioma en el que estamos aprendiendo. Se mide efectivamente este elemento y cuanto más sea la columna, cuanto más grande sea la columna, mayor será el enriquecimiento por la adición del gesto. Lo que viene a decir este resultado es que efectivamente hay un enriquecimiento por la adición del gesto, pero solo en palabras abstractas con un gesto icónico. Si hacemos una comparativa con aquellos elementos en los que se añadía una imagen estática para conceptos abstractos con signos arbitrarios, se demuestra que efectivamente no resultan útiles ni de ayuda. Siempre hablaremos de la metáfora conceptual cuando el signo abstracto tenga cierta iconicidad. Si analizamos otros elementos, vemos que no hay excesiva diferencia en el efecto de enriquecimiento por el gesto, al menos en el resto de condiciones. Cuando hablamos de los resultados en los signos para saber si hay enriquecimiento de concreción, hicimos la misma división entre signos icónicos y abstractos. Y veis en el gráfico que efectivamente se ve claramente que hay un enriquecimiento por concreción, ya que los signos que se utilizan son icónicos y ayudan al aprendizaje de una segunda lengua. En la pregunta sobre la iconicidad, hablando siempre de conceptos concretos, podemos ver que nos vamos a quedar solo con los conceptos concretos, donde vemos que en el primer y en el segundo grupo hay una media mayor que cuando analizamos los conceptos abstractos, gracias de nuevo a la iconicidad. De hecho, en el estudio 1 y 2 sí que vemos una diferencia en un mayor grado de recuerdo de la palabra, no cuando se añade una imagen estática. Y cuando vamos a la pregunta, esta era la pregunta D, pero cuando vamos a hablar de los efectos de iconicidad sobre los conceptos abstractos, ahí sí que vemos efectivamente que si dejamos a un lado los de concreción y nos centramos en los conceptos abstractos, hay un salto cualitativo bastante evidente. Dejando también aquellos donde se añaden imágenes estáticas que no aportan, sí que vemos que cuando los signos son icónicos, o al menos tienen cierta iconicidad, refiriéndonos de nuevo a la metáfora conceptual, son mucho más fáciles de recordar y retener los conceptos abstractos de la segunda lengua. Aquí sí que se ve que efectivamente para que el aprendizaje de conceptos abstractos, los signos arbitrarios, la utilización de signos icónicos,
ayudan muchísimo para el aprendizaje de la segunda lengua, tal y como demuestran estos gráficos. Y cuando hablamos del enriquecimiento por actuación, es decir, que tengas que ver, según el estudio 1 y el estudio 2, una imagen y reproducirla, la verdad es que los resultados no cambian demasiado entre el estudio 1 y el estudio 2. Hay leves diferencias, existen, pero las variaciones son muy puntuales y no son significativas. De hecho, contradice la idea principal o preconcebida que teníamos de que un signo que tienes que reproducir será más útil a la hora de aprender un segundo idioma. Los resultados nos demuestran que no es así, que estábamos equivocados. En resumen, para aprender palabras con significado concreto, no son tan útiles los gestos, el apoyo de los gestos, tampoco de los signos icónicos, y se puede aprender de manera más sencilla, pero tampoco resultan excesivamente útiles estos elementos. Sin embargo, para el aprendizaje de conceptos abstractos, hemos visto que la lengua de signos efectivamente es muy útil cuando son signos icónicos de conceptos abstractos. Si hacemos una comparación con los signos no icónicos, es decir, los arbitrarios, ahí vemos que el nivel de utilidad desciende, igual que pasa con las imágenes estáticas. No así con los signos icónicos, lo cual al final nos demuestra que sería una metodología tremendamente útil e interesante para el aprendizaje de una segunda lengua, es decir, el uso y el apoyo de determinados signos, discriminando entre aquellos que son icónicos o arbitrarios para el aprendizaje de signos de conceptos abstractos. A eso nos hemos centrado en nuestra investigación, los conceptos abstractos con el apoyo de signos que tienen cierta iconicidad. Evidentemente son útiles para personas oyentes, para el aprendizaje de una segunda lengua, pero también para las personas sordas. Para cualquier persona que quiera aprender otra lengua. Al final, el ser humano tiene esta capacidad increíble de adaptarse y al utilizar una lengua visogestual y basándonos en la metáfora conceptual, esta capacidad se duplica. Entendemos que sí, que la lengua de signos nos ayuda gracias a su iconicidad. Y no me quiero extender más, os agradezco vuestra atención y quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta que queráis trasladar. Gracias por escucharme. Fenomenal, muchas gracias.